Supongamos que tenemos dos conjuntos finitos, ¿sí? A tiene cardinal n y B tiene cardinal m. Nos hacemos tres preguntas, ¿sí? Que de hecho aparecen en el apunte, pero bueno, acá estamos estudiando las cosas en otro orden. Las preguntas son muy similares. Lo que pregunta la primera es ¿cuántas funciones hay de A en B? La segunda pregunta es ¿cuántas funciones hay de A en B que sean inyectivas? Y la tercera es ¿cuántas funciones hay que sean biyectivas? Bueno, para responder la primera pregunta, esto se parece a los primeros problemitas que estudiamos en esta parte de combinatoria, ¿sí? Porque si A tiene n elementos, digamos, tiene elementos A1 hasta AN, B tiene m elementos, ¿sí? B1 hasta Bm, entonces definir una función de A en B, ¿sí? Esto es lo que queremos contar, cuántas funciones hay de A en B, es lo mismo que elegir el valor de f en A1, el valor de f en A2 y así hasta f de AN. ¿Está bien? Dar una función de A en B es lo mismo que definir estos n valores. Pero bueno, ¿cuántos valores puede tomar f en A1? Puede ser en principio cualquiera de los m elementos que hay en B. Así que tenemos m posibilidades. Para definir f en A2, también tenemos m posibilidades, cualquiera de estos elementos. Y así tenemos que hacer n elecciones independientes. ¿Bien? Para la primera elección hay m posibilidades, para la segunda también, para la enésima también. Entonces la cantidad total de posibilidades es el producto de estos cardinales de cada una de las elecciones independientes, y como tenemos n factores, esto da m a la n. ¿Sí? Así que esta es la cantidad de funciones. Ahora, ¿qué pasa si queremos contar cuántas funciones inyectivas hay? Bueno, recuerden del video anterior que para que exista una función inyectiva tiene que pasar que n debe ser menor o igual que m. Si n llega a ser mayor que m, entonces la respuesta es ninguna. ¿Sí? No hay ninguna función inyectiva. Entonces supongamos que n es menor o igual que m. Y ahí el problema es bastante parecido al anterior, pero ahora las elecciones no van a ser independientes. ¿Por qué? Bueno, para f de A1, nuevamente, tenemos m posibilidades. ¿Sí? Este valor, f en A1, puede ser cualquiera de los m elementos de B. Ahora, ¿qué pasa con f en A2? Como queremos que la función sea inyectiva, estos dos valores tienen que ser distintos. Entonces, esto no puede tomar cualquiera de los m elementos de B, sino que tiene solamente m-1 posibilidades. Son aquellos valores que son distintos de. Bueno, para f de A3 vamos a tener m-2 posibilidades. Y así hasta f de AN, ¿sí? Donde vamos a tener m-n. Fíjense que cuando teníamos A1, restamos 0. Cuando teníamos A2, restamos 1. Siempre uno menos que el subíndice. Acá entonces restamos n-1. O sea, tenemos m-n más 1. ¿Sí? Entonces, estas elecciones ya no son independientes. La cantidad total de funciones inyectivas es el producto de todos estos numeritos, que tiene una manera, bueno, quizás una manera más simpática de escribirlo, es agarrar y decir multiplico arriba y abajo por m-n factorial. Entonces lo que me queda es m factorial sobre m-n factorial. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el producto de los primeros m números naturales, acá el producto de los primeros m-n. Entonces si escribimos todos los factores en esta definición, se nos van a simplificar en esta fracción los primeros m-n números naturales, y lo que nos queda, los que sobreviven a esa simplificación, son justamente estos valores que escribimos. ¿Está bien? Entonces, esta es la respuesta al problema. ¿Está bien? Fíjense que esto tiene una manera distinta de escribirlo. Esto es muy parecido al número combinatorio m tomados de AN, ¿sí? Solo que nosotros sabemos que esto es m factorial dividido m menos n factorial y nos falta un n factorial dividiendo. Entonces acá multiplicamos por n factorial. ¿Sí? Entonces son dos escrituras para el número de funciones inyectivas que hay de A en B, siempre en este caso. ¿Sí? Esta escritura de acá nos sugiere en realidad una segunda manera de pensar el problema. ¿De dónde viene? ¿Sí? Bueno, este número es la cantidad de maneras de elegir n elementos de un conjunto de m. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con el problema? Bueno, si nosotros queremos definir una función f que va de A en B, si esta función es inyectiva, entonces el cardinal de la imagen, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Bueno,
f tiene que tomar en cada uno de los n elementos de A un valor distinto. Entonces el cardinal de la imagen va a ser igual que n. Entonces, para definir esta función inyectiva, lo primero que podemos hacer es esto, elegir quién va a ser la imagen de la función. ¿Sí? ¿De cuántas maneras puedo elegir la imagen de esta función inyectiva? Bueno, tengo que elegir n elementos de un conjunto de m. Ese es justamente este numerito que tenemos aquí. Pero bueno, una vez que definimos la imagen de la función, ¿cuántas funciones inyectivas hay de A en B que tienen esta imagen? Bueno, para cada uno de estos n elementos que elegimos en B, esos son los de la imagen, tengo que elegir cuál de estos es efectivamente f de A1. ¿Sí? Hay uno que va a ser f de A1, uno que va a ser f de A2, etc. Entonces tengo que elegir de entre todos estos cuál es f de A1. Eso tengo n maneras de elegirlo. Tengo que elegir cuál de todos estos va a ser f de A2. ¿Sí? Y f de A2 tengo n-1 maneras de elegirlo. ¿Está bien? Y así, cuando elija f de AN, finalmente, si no sé dónde va a estar, acá voy a elegir f de A3 de n-2 formas distintas. En algún momento voy a elegir f de AN de una única manera, es el último valor que tenía. Entonces, una vez que tenemos la imagen definida, ¿de cuántas maneras podemos elegir concretamente la función? Bueno, tenemos n por n-1 por n-2, n factorial. ¿Sí? Es por eso que esto también es solución al problema. Es el producto de estos dos números. Primero elegimos la imagen y después elegimos de qué manera asociamos cada elemento de la imagen a un elemento del dominio. Perfecto. Por último, veamos la tercera parte de este problema que pregunta cuántas funciones biyectivas hay de A en B. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que si n es distinto de m, entonces la respuesta es ninguna, porque para que haya una función inyectiva, los dos cardinales del dominio y codominio deben ser iguales. ¿Sí? Entonces supongamos que n es igual a n. Bueno, pero entonces la observación es que si tenemos una función de A en B que es biyectiva, por supuesto tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, las dos cosas. ¿Sí? Pero en este caso particular, en que el dominio y el codominio tengan el mismo cardinal, vale la vuelta. Si tenemos una función inyectiva, en este caso va a ser también una función biyectiva. ¿Por qué? Bueno, porque si la función es inyectiva y el dominio tiene n elementos, ¿sí? Es parecido a lo que dijimos antes, entonces la imagen va a tener n elementos. Pero si la imagen tiene n elementos y está contenida en un conjunto de n elementos, porque n es igual que n, entonces la imagen es igual a todo b. ¿Sí? Entonces la función es sobreyectiva. Por eso en este caso una función es biyectiva si solo si es inyectiva. Entonces para contar cuántas funciones biyectivas hay, directamente contamos cuántas funciones inyectivas hay, que es algo que ya sabemos por el punto anterior. ¿Sí? Entonces la respuesta es simplemente reemplazar en este lugar por m igual a n. ¿Sí? Cuando m es igual a n, acá nos queda 0 factorial, así que la respuesta es n factorial. De hecho, en el apunte, el número factorial se introduce, el número n factorial se introduce como la cantidad de funciones biyectivas de un conjunto de n elementos en un conjunto de n elementos. ¿Sí? Acá nosotros, nuevamente, introdujimos el número de otra manera y llegamos a esto como si fuera un resultado. Bueno, perfecto.